Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra. Su palabra vive, su palabra es fuerte, su palabra aplica a nuestras vidas hoy. Su palabra no es un libro viejo, pero es un libro que vive. Es un libro que debemos estudiar para conocerlo más, para saber cómo vivir esta vida aquí. Y Señor, gracias. Es una bendición siempre cuando tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Porque podemos hacerlo libremente. No hay obstáculos aquí en nuestro país. Es una bendición. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Números y estamos en capítulo 31. Casi llegamos al final. Mi plan es el próximo miércoles. Estudiamos capítulos 32, 33 y 34. Y el último miércoles en mayo terminamos Números y también estamos estudiando el último capítulo de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en realidad esto es el final de la historia antes de Josué, cuando la nación de Israel entra a la tierra prometida. Entonces yo quiero hacer todo esto y ustedes saben, en junio me voy por los Estados Unidos. Y cuando regresamos, empezamos el libro de Josué. Entonces continuamos la historia. Es increíble, porque estamos terminando exactamente donde yo quiero, en el final de esta sección. Pero ahora estamos en capítulo 31. Y aquí la nación se encuentra las llanuras de Moab. La primera generación ha muerto. La segunda generación recibe instrucciones del Señor antes de cruzar el río Jordán para entrar la tierra prometida y conquista esta área. Ellos están casi están bajo el nuevo liderazgo. Ellos saben quién es el nuevo líder. Después de Moisés es Josué, que está guiando la nación de Israel. Y ahora en este capítulo veremos que llega el tiempo en que Dios castigará a Madián por su maldad. Vamos a leer en capítulo 25, solo versículos 16 al 18. Capítulo 25 en Números, solo para leer 3 versículos. Empezamos en versículo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante al Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Ok, Jaime, ¿por qué estamos leyendo estos versículos? Es que capítulo 31 es la continuación de la historia que vimos aquí en capítulo 25. Dios ejerce su juicio en contra de los madianitas por su culpa en haber seducido a que Israel a participar en idolatría e
en la inmoralidad sexual. Esta será la última batalla de los israelitas en este lado de la tierra prometida. Empecemos en capítulo 31, en versículos 1 y 2, donde Dios le da a Moisés una última tarea. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. ¿Qué? Es fácil a ver cómo esta historia está continuando, ¿verdad? De capítulo 25. Ahora tenemos las instrucciones. Este capítulo empieza con la instrucción divina de Dios a Moisés, diciendo que haz la venganza de los hijos de Israel contra las madianitas. Entonces, ¿quién eran los madianitas? ¿Saben? En Génesis, capítulo 25, Abraham tomó otra esposa llamada Ketura, la cual le dio un hijo llamado, ¿qué piensan? Madián. De ese hijo de Abraham vino la tribu de los madianitas. Los madianitas se asociaron con otras tribus como los amalequitas, ismaelitas, y como hemos visto aquí en el libro de Números, también con los moabitas. Dios le manda a Moisés a que tomen venganza contra los madianitas. ¿Por qué? Como decimos en capítulo 25, ellos seducieron a Israel a participar en la inmoralidad sexual y la idolatría. Dios vio esto como un adulterio en contra de él. Porque los madianitas llevaron a los israelitas a mostrar su devoción, su amor a otros dioses y fueron infieles a Dios. Sus almas le pertenecían a Dios, su verdadero marido. ¿Y sabe qué fue la penalidad del adulterio en el Antiguo Testamento? Fue la muerte. La muerte. Y es interesante, a veces, para mí sí, cuando llegamos a un capítulo como este, 31, es difícil entender que Dios quiere que toda una tribu muera, ¿verdad? Es más fácil leer acerca de eso en otro libro. A esta tribu quiere matar a esta tribu. Ok, es su decisión. Pero es difícil. Cuando llegamos aquí es qué pesado. En los libros, pero eso para mí es importante entender. En los libros de Éxodo y aquí en Números, muchas veces la nación de Israel estuvo a punto de recibir un juicio divino, ¿verdad? 2 veces Dios le dijo a Moisés que él extinguiría a toda la nación y empezaría una nueva nación por medio de Moisés. Pero Moisés, ¿qué? Intercedió por la nación ante Dios y Dios no los exterminó. Aún así, miles de personas murieron por sus pecados y rebeldía en contra de Dios. Así ocurrió con la historia del becerro de oro. ¿Recuerdan Éxodo? Miles de israelitas murieron. La rebelión de Coré, aquí en Números, miles de israelitas murieron. Y aquí con las madianitas.
Estudiamos hace 2 o 3 semanas y 24,000 personas murieron, en esta rebelión. Tenemos muchos ejemplos. Sabemos que toda la primera generación murió en el desierto por su rebelión y su falta de fe y su falta de confianza en Dios. Dios confrontó y castigó la nación de Israel, y eso es importante. Primero, todo este tiempo, 40 años en el desierto, las únicas personas que recibieron el castigo de Dios es solo la nación de Israel. Hasta ahora. Ellos pagaron el precio por su rebelión y su pecado. Pero ahora Dios gira su atención a las naciones alrededor de Israel. Y los madianitas son los primeros. Porque cuando cruzaron el río Jordán, empieza el conquistar de la tierra prometida. Hay mucho más. Entonces, vemos también en versículo 2, dice, después serás recogido a tu pueblo. Esto significa que está hablando a Moisés después de esta batalla, no inmediatamente, no está diciendo que inmediatamente cuando la batalla terminó, Moisés, no. Pero en algún momento después de la batalla, Moisés morirá. Esta batalla sería el último acto del liderazgo de Moisés. Es eso. Y veremos que él hizo esto con la misma fidelidad y obediencia que marcó su tiempo guiando la nación de Israel. Es increíble. En versículos 3 a 5, cada tribu participa por igual. Leamos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Las instrucciones son muy fáciles, ¿verdad? ¿Entienden? 1000 personas de cada tribu deberían ir. Entonces, 12,000 hombres en total. Lo que demuestra que a Dios no le importó el tamaño de su tribu. Dios quería participación igual en la batalla. Y versículo 6 nos dice que esta guerra es una guerra santa. Dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¿Se recuerdan quién es Finees? Finees fue el sacerdote que vio a un israelita con la mujer madianita al frente del tabernáculo. Recuerda, dice mi mujer. Y Moisés está allá, Eleazar y Finees y toda la congregación, y él es súper orgullo de su mujer. Y cuando él vio este hombre y la mujer, él corrió por ellos y él mató los dos juntos. Y fue increíble, fue increíble. Y por eso acto de Finees, la plaga y la muerte en Israel paró. La participación de un sacerdote con las trompetas y algunos artículos del tabernáculo significa que era una guerra santa. Eso es como sabemos. Entonces vamos a ver la guerra en versículos 7 al 12.
Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. En versículo 7, ellos hicieron exactamente lo que Dios le dijo a Moisés. Siempre vemos que cuando la nación de Israel camina en obediencia a su Dios, la victoria y bendición era de ellos. Siempre. Entonces es fácil. Si quiere experimentar la victoria y bendiciones de Dios en su vida, ¿qué necesita hacer? Camina en obediencia a Dios. Es fácil. Si usted está hablando conmigo y dice, yo no estoy experimentando las bendiciones y la victoria en mi vida. Ok, está caminando en obediencia a Dios. Ok. ¿Cómo es posible? Usted está experimentando estas cosas de Dios, pero está caminando en desobediencia. Imagínese. Dios no está bendiciendo una vida de desobediencia. Nunca. Si quiere experimentar estas cosas, camina en obediencia. Nada más. Nada más. Versículo 8 nos dice que mataran a los reyes de Madián y a otra persona que conocemos, ¿verdad? ¿Viste el nombre? Balaam. Balaam, la persona que les dio la idea de desviar a los hombres de Israel. Él fue responsable de la caída de los hombres en Baal Peor, que sucedió en capítulo 25. Balaam nunca tuvo el deseo de vivir una vida justa. Vemos esto. Y vemos aquí que él murió la muerte de un pecador en la compañía de pecadores. Es triste. Para mí es triste la vida de Balaam. Él habló con el único verdadero Dios, pero nunca creyó en él. Él habló. Es increíble lo cerca que alguien puede venir a Dios sin nunca poner su fe en él. Hay mucha gente que piensan simplemente porque yo creo en Dios, eso es suficiente, pero nunca ha puesto su fe en Cristo. No sirve. Está cerca. Pero eso no es suficiente. El ejército de Israel mataron a los hombres, pero en versículo 9 dice que los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, sus niños, todas sus bestias, todas las cosas ellos tienen. Ellos trajeron todo ante de Moisés, Eleazar y la congregación afuera del campamento. Pero vamos a ver
cómo Moisés responde a eso. Es interesante. Versículo 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, y volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Sorpresa, Moisés está enojado. Imagínense, ellos están llegando, wow, ya ganamos. Y Moisés llegó y él está enojado. ¿Verdad? Es interesante. Cuando Moisés vio todo lo que trajeron de la batalla, él vio todo, las mujeres, los chicos, todo. Él está enojado en gran manera con ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es interesante. ¿Por qué está enojado? Porque fallaron ver el peligro que esas mujeres eran para los hombres de la nación de Israel. Probablemente muchas de esas mujeres habían sido parte de la idolatría e inmoralidad sexual con Israel. Moisés entendió el peligro de tenerlas en el campamento de Israel. Si los hombres cayeron una vez, podrían hacerlo de nuevo. El pueblo dice: ¿qué está haciendo? Como cristianos, una buena lección aquí. A veces vemos cómo peligrosas a nuestra fe y relación con Dios algunas cosas. Como un presidente que no es un cristiano, o el gobierno, vemos al gobierno uy, eso no es bueno. Yo sé, cuando me fui a Nepal, no puede evangelizar, no puede mencionar el nombre de Jesús, o puede ir al cárcel. Y yo estoy pensando, yo no quiero ir al cárcel en Nepal. Yo no quiero ir al cárcel en los Estados Unidos o aquí también, pero en Nepal definitivamente no. Es peligroso, sabemos, por el gobierno. O a veces los profesores en la universidad o en la escuela son ateos. Pensamos, eso es difícil, pero la realidad es que muchas cosas que aceptamos dentro de nosotros mismos, cosas que miramos, cosas que escuchamos o hablamos o hacemos, esas son cosas más peligrosas porque pueden abrir la puerta a la inmoralidad e idolatría. Estas cosas pueden hacer más daño que las cosas externas, más obvias. Muchas veces los cristianos son tropezados en cosas que no parecían peligrosas. A los israelitas, estas mujeres no se veían como una amenaza, pero Moisés sabía que esto tenía el potencial de ser más peligroso que todo el ejército de las madianitas. ¿Qué está haciendo?
puede destruir todo el campamento. Necesitamos tener cuidado con las cosas que permitimos en nuestras vidas. Ya, eso está bien. Me encanta esa canción. Tiene un muy buen beat, muy buen sonido. Me encanta el sonido de esa canción, pero las palabras son horribles. ¿Y qué está pensando cuando está pensando en esas palabras todo el día? Horrible. Yo no quiero empezar con el reggaetón, porque eso es algo horrible. Entonces la gente, pero no está escuchando las palabras, son horribles. Y todos ustedes saben, ¿verdad? Es sí, es la verdad. Es terrible. No importa el sonido. Cuando esa cosa está afectando su mente. Porque no está pensando en cosas buenas cuando está escuchando estas canciones. Es imposible. Cuidado con las cosas que permitimos en nuestras vidas. ¿Cómo lidió Moisés con este peligro? Moisés dijo que solo las vírgenes podían vivir porque no habían participado en la inmoralidad, pero todas las otras mujeres debían morir. También los chicos varones debían morir. ¿Por qué? ¿Verdad? Eso es difícil. Los chicos. ¿Por qué? Porque en esta cultura, esos chicos tendrían la responsabilidad de vengar la muerte de sus padres y continuar la cultura madianita que era ante Dios. Es como cáncer. Piensen en eso como cáncer. No queremos dejar un poco cáncer en nuestros cuerpos, ¿verdad? Yo no voy al hospital y hablando con mi doctor y quita solo parte del cáncer. Deja un poco para mí. ¡Qué loco! ¿Qué piensa el doctor? No podemos hacer eso, es peligroso. No, me encanta solo un poco, no mucho. Quita casi todo. No. ¿Qué pasa? Si alguien tiene cáncer, ¿qué necesitamos hacer? Quita todo. Y es lo mismo con pecado. No podemos dejar un poco pecado en nuestras vidas. Es imposible. Necesitamos quitar todo o afecta. Ellos es como pecado. Dejar un poco de ellos para vivir sería como un cáncer para la nación de Israel para siempre. Al hacer esto, prevendría una futura rebelión de los sobrevivientes de Madián. Las mujeres permitidas a vivir serían llevadas bajo la protección del pacto de Dios con Israel. ¡Qué increíble! Entonces eso es algo bueno para ellos. Versículos 19 al 24 vemos la purificación de todo el despojo y todo el botín. Vamos a leer. Versículo 19. ¿Dónde estamos? Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y el séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata y el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego,
por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá la purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Todas las cosas deberían ser purificadas, ya sea por fuego o limpiadas con el agua. Solo después de la purificación podrían usarse. Dios purifica a sus hijos hoy en día de la misma manera, ¿verdad? Por fuego, Dios usa el fuego de pruebas para purificar nuestras vidas. Cada prueba tiene un propósito. Eso no es decir que encantamos una prueba. Nadie es like, yo estoy esperando por una prueba porque me encanta. Nadie. Pero la prueba tiene un propósito. Para purificar nuestras vidas. Es de la misma manera que se refina un metal. Cuando el metal está bajo el estrés del fuego, las impurezas suben a la superficie y las impurezas pueden ser removidas. ¿Sabes eso? Dios puede usar las pruebas en nuestras vidas para remover las impurezas en nuestras vidas. Algo increíble en este proceso de purificar un metal como el oro es que se sabe cuando el oro sin impurezas es cuando la persona trabajando con el oro puede ver su reflexión en el oro. Eso es cuando sabemos. Él está removiendo y dice en el final, cuando él puede ver su reflexión, ya está puro. Y me encanta esa parte porque yo estaba pensando en eso para nosotros. ¿Quién nos está refinando? ¿Saben? Dios. Entonces, cuando las impurezas son removidas de nuestras vidas, reflejamos a quién? Dios. Y esto es la meta, ¿verdad? La meta es que nuestras vidas reflejan Dios. Entonces, cuando estamos en la prueba, no hay ningún problema. Sabemos, Dios quiere remover algo de mi vida para limpiar mi vida. ¿Por qué? Porque poco a poco yo estoy reflejando a Dios más y más y más. Es una buena cosa. La prueba es algo excelente en la vida de cada creyente. Es difícil que el creyente refleje a Dios si su vida está llena de impureza. Es imposible. Entonces, cuando estamos en la prueba, necesitamos decir que gracias. Gracias. Debemos permitirle a Dios que refine nuestras vidas, que remueva las impurezas. Y limpiados con agua, dice también, Dios quiere limpiarnos con agua. Efesios 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificando en el lavamiento del agua por la palabra. En este versículo está hablando acerca de la responsabilidad del marido para lavar su esposa en la palabra que es la palabra de Dios, no sus palabras personales. Es la palabra de Dios. Su palabra es el agua que nos limpiará. Eso es para todos. Su palabra es el agua que nos limpiará.
Cuando estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, la palabra nos lava. Yo digo eso siempre. No es suficiente simplemente a leer y estudiar la palabra si no está aplicando la palabra a su vida. ¿Qué sirve? Nada. Necesita aplicar la palabra de Dios a su vida. La palabra de Dios es muy importante en la vida de cada creyente. Ella nos purifica y nos lava. Asegúrese de pasar tiempo suficiente en la palabra de Dios diariamente. No solo cuando es conveniente. Diariamente. Es algo esencial. En versículos 25 al 47 hablan acerca de la división del botín y despojo. Y ustedes pueden leer eso en su propio tiempo, pero las divisiones básicas son estas. Yo puedo explicar. Los soldados recibieron la mitad de todo y la congregación recibió la otra mitad. Los soldados eran requeridos dar de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, al sacerdote Eleazar, la ofrenda de Jehová. Esto es versículos 28 y 29. Eso es su responsabilidad. En versículo 30 vemos la responsabilidad de la congregación. Dice: uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová. Y la idea es que nadie era excluido. Eso es la idea de las divisiones. Dios cuida de todos ellos. Nadie fue olvidado. Y es lo mismo con nosotros. Dios cuida todos sus hijos. Y necesitamos recordar eso y entender qué significa cuidar. Cuidar no significa que usted tiene un tele de 100 centímetros. Eso no es cuidar. Dios no está cuidándome. ¿Por qué? Porque no tengo tele, no tengo cable, no tengo internet, no tengo un teléfono. ¿Verdad? ¿Tiene su vida? Sí. ¿Tiene comida? Sí. ¿Tiene ropa? Yo espero que sí. Dios está cuidando todos sus hijos. Cuidado cuando usted está pensando con las extras que Dios no está cuidando su vida. Es con sus necesidades. Y es interesante porque cuando Jesús está hablando acerca de necesidades, Él nunca dice nada acerca de una casa. Solo de comida y solo de ropa. Entonces cuidado. Cuidado si quiere quejar acerca de cosas en su vida. Dios cuida todos sus hijos hoy en día. Y versículos 48 al 54, vamos a leer, eso es una ofrenda especial. Dice: vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de los centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletas, manillas, anillos, zarquillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda
que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de los centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Now, eso es algo increíble. Versículos 48 y 49, no sé si entiende, está hablando acerca de un censo de los soldados que pelearon en contra de Madián, para ver cuántos murieron en la batalla. Eso es el propósito. Y viste que dice en versículo 49, dice, ninguno ha faltado de nosotros. 2,000 hombres estaban peleando en contra de Madián, y 12,000 hombres volvieron. Todos. Nadie. Imagínense contando, dice, tenemos todos. Todos. ¿Dónde vemos esto? Nunca. En una batalla, siempre, todos lados pierden a alguien. Pero aquí, nadie. Es increíble. Eso es solo un milagro que Dios puede hacer. Es un milagro. También esto demostró a la nación de Israel que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Ellos estamos bien. Dios definitivamente es en nuestro lado. Podemos imaginar la confianza que la nación tenía en Dios para conquistar la tierra prometida. Imagínense. Ahora los soldados quieren dar una ofrenda a Dios. Y eso es importante. Con esta ofrenda era requerida la mitad de un ciclo. Ok, vamos a hacer matemáticas, rápido. La mitad de un ciclo. Eso es que es requerido. ¿Cuántos soldados tenemos? 12,000. Entonces la mitad de un ciclo tenemos 6,000 ciclos. Es la ofrenda. Esto es que es requerido. Y eso más o menos pesa 72 kilos de oro. Muy bueno. A mí me encanta. 72 kilos de oro, claro, es suficiente para cuidar mi familia. Y más, obviamente. Pero vemos en versículo 52 que ellos dijeron, ¿cuánto? 16,750 ciclos. Eso es casi 3 veces más de lo requerido. Eso es como 200 kilos de oro. ¡Wow! Vemos con esta ofrenda que ellos dieron sacrificialmente. Y para mí eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos se podrían beneficiar de este oro personalmente, ¿verdad? No estaban obligados a dar más que la mitad de un ciclo, nada más. Pero ellos querían dar a su Dios liberal, sacrificialmente, por todo lo que Dios había hecho por ellos. Es una cosa, hermanos, ofrecer y entregar a Dios algo por deber o obligación. Eso es una cosa.
Pero es completamente diferente cuando lo hacemos porque le amamos y apreciamos todo lo que ha hecho por nosotros. Es completamente diferente. Aquí es donde cada creyente debe llegar. ¿Me escuchan? Eso es donde cada creyente debe llegar. Al lugar donde lo que hacemos por Dios, no solo lo hacemos por deber, pero donde lo que hacemos para Dios es por nuestro amor por Él. Porque eso cambia todo. Entre más entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, más fácil será vivir sacrificialmente para nuestro Señor y Salvador. Cuando entiende el sacrificio de Cristo, es más fácil a vivir sacrificialmente. Cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros, la gracia de Dios en nuestras vidas, su misericordia diariamente, es más fácil a vivir sacrificialmente. Entonces, ¿lo amas? Sí, Jaime. No, es fácil de decir. Sí, yo amo a Cristo. Es fácil. No, pero con todo su corazón, cuando está pensando en esa pregunta, ¿lo amas? Con todo su corazón. Porque Cristo no es solo parte de su vida, pero Cristo es su vida, porque hay una gran diferencia entre los dos. Parte de su vida o Cristo es su vida. ¿Lo amas? Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Haces cosas por amor a Él o por obligación? Porque es diferente. De la manera que vive, demuestra su amor por Él. De la manera que vive, demuestra su amor para Él. Es muy obvio cuando un creyente está viviendo por Cristo. Y es muy obvio cuando un creyente no está viviendo por Cristo. Pero la pregunta es para usted. ¿Cómo está viviendo? Viva sacrificialmente para su Rey, porque Él murió sacrificialmente por usted. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir sacrificialmente. Que servimos usted con todos nuestros corazones. Señor, necesitamos vivir para ti y nada más. Las cosas de este mundo no valen. Todo este mundo está pasando. Las cosas que permanecen solo son las cosas que hacemos para ti. Señor, nos ayuda a vivir 100% para ti. Con todos nuestros corazones y vidas. Que estamos sirviendo por amor, no por obligación, porque entendemos su sacrificio para nosotros. Porque no merecemos la vida eterna, merecemos la cruz,
merecemos la muerte. Pero es solo por su gracia, su misericordia, su amor que tenemos la vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.